Sigamos hablando de cómo me puedo declarar en quiebra como persona natural. Perfecto, Ángel. Ya, supongamos que yo ya me declaré en quiebra, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos de esta resolución de la liquidación voluntaria? Porque ya dijimos que la liquidación voluntaria y quiebra era lo mismo. Es lo mismo, exactamente. A ver, Judith, lo que hay que entender es que este es un procedimiento distinto a lo que normalmente ocurre. La primera resolución en este procedimiento, Judith, es como empezar desde el final, pero al principio. Porque la primera resolución que hay en este procedimiento es la resolución de liquidación, que a mí me declara en quiebra. ¿Ya? Y la última resolución es la que pone término al procedimiento de liquidación de quiebra. Entonces, es un procedimiento atípico porque obviamente se ha hecho a la medida de las personas que necesitan acogerse a este procedimiento. Entonces, yo tengo la primera resolución que es la liquidación voluntaria. O sea, a mí me declaran en quiebra al principio y no al final del juicio. Ya, perfecto. Eso significa resolución. Tú hiciste los trámites que estuviste hablando, donde hace... la individualización de los claro, acreedores, de las deudas. Yo presento todo ese listado al tribunal y el tribunal... inmediatamente te dice, está declarado en quiebra. Exactamente. En vez de hacerlo como normalmente ocurre en un juicio, decir, ya discutámoslo y al final yo dicto una sentencia, el procedimiento empieza con una sentencia. Perfecto. Que es la resolución de liquidación voluntaria. Y dice, ya señor, yo lo declaro en quiebra a usted desde este momento. Y ahí se producen muchos efectos una vez que se declare la liquidación voluntaria. Háblanos de esos efectos. Son varios. Ya. Son varios. Así que atento las personas que están escuchando, porque obviamente es importante que nosotros sepamos cómo es el procedimiento de liquidación voluntaria. Y es una solución que tanta gente ha ocupado. Yo, por lo que tengo conocimiento, de que una vez que tú realizas este trámite, ya no pueden seguir cobrándote. Entonces, no te pueden seguir cobrando. Ya te sacas ese estrés inmediatamente. Es terrible cuando te cobran. Desde esta resolución, cesan los descuentos por planilla. Cuando te descuentan en tu liquidación. Sí, si eres funcionario público, que normalmente les descuentan por planilla, desde esta resolución hacia adelante, ya no le pueden hacer descuento por planilla. Y si le hacen los descuentos, les tienen que devolver la plata. Espectacular. También hay personas que tienen convenios las empresas con las cajas de compensación, sí, y también te prestan dinero y te descuentan por planilla. Todo eso se termina. Todo eso se termina desde esta resolución. Por eso es tan importante. Ya, entonces, veamos algunos de los efectos de esta resolución. El primero es que la persona queda inhibida, es decir, queda sin la facultad de administrar sus bienes. ¿Por qué? Porque los toma el liquidador y los tiene que vender, ¿no es cierto?, para que se rematen en pública subasta. Y el deudor queda solamente con la administración de los bienes inembargables. ¿Te acuerdas que recién hablábamos de los bienes inembargables? Claro. Él queda con la administración de los bienes inembargables y el resto, todo lo que sea liquidable, lo toma el liquidador. Perfecto. Entonces la administración pasa al liquidador. Esto quiere decir que la gente no puede vender esas cosas, no puede disponer de ellas. Hay mucha gente que... Claro, porque si lo dejaste, está en un registro, ¿cierto? Y después tú lo vendes, eso es un delito, ¿no? Sí, claro. Entonces muchas personas les pasa, por ejemplo, que se declararon en quiebra, anotaron los bienes y tenían un televisor y se les cae el televisor y se quiebra. Ni siquiera lo pueden botar. Tienen que decirle al liquidador, señor liquidador, mire, sabe, se me cayó el televisor y se rompió. Ah, ya, bótelo. Pero no es, ya no, se me cayó y lo boté. No. Lo guarda nomás. Tienen que decirle al liquidador, señor, este televisor, yo ya no tengo la administración sobre ese bien, no puedo disponer. Qué buen detalle. Es un buen detalle. Bueno, entonces, primer efecto de la liquidación voluntaria o de la resolución de liquidación es que yo ya no puedo disponer de los bienes que se van a liquidar. La persona entonces pierde la facultad de disposición, como decía, ni siquiera los puede vender. Y esta persona pasa como a desaparecer en el juicio porque es representada por el liquidador. O sea, es como que el liquidador toma el lugar del deudor para efecto de liquidar los bienes. Entonces, todo lo que tenga que ver con los bienes de esa persona lo hace el liquidador, no la persona. Perfecto. También es un estrés menos para el deudor, porque el deudor presenta la liquidación al tribunal. El tribunal dicta la resolución y todo lo hace el liquidador hacia adelante y la persona ya no tiene receptor judicial, no tiene carabineros, no tiene amenaza. Todo se encarga el liquidador de terminar este procedimiento. Perfecto. Es como que trabajara para la persona el liquidador. En realidad trabaja para los acreedores porque lo que busca es liquidar los bienes y pagarle a los acreedores. Pero ya no tiene esa actitud de matonesca que tiene un procedimiento de
de cobranza. Claro. Porque el liquidador, si tiene que ir a buscar los bienes, nos llama a nosotros, normalmente al abogado, le dice, oye, mira, dile a tu cliente que voy a ir mañana a buscar los bienes de la liquidación. ¿Esas son las incautaciones? Esa es la incautación y después el retiro. Perfecto. Entonces dile que voy a ir a incautar los bienes para que él esté listo, para que esté en la casa. Ah, perfecto. Entonces llega el liquidador sin carabineros, sin esa fanfarria, ¿no es cierto? No, llega él y le dice, ya, perfecto, vengo a buscar las cosas, toma, ahí está, tranquilo. Entonces, para la gente es un procedimiento muy que baja mucho los niveles de estrés. Sí. Es que el tema de las deudas te afecta mucho psicológicamente, emocionalmente. Y sobre todo lo que dices tú, cuando uno es demandado, ¿cierto? Y finalmente te rematan las cosas y llegan con los carabineros, ¿cierto? Registran tus bienes, después te los tienen que retirar. Esa agresividad que está en esa situación, obviamente que va a afectar a las personas. Pero cuando tú tomas la decisión es distinto. Exactamente. Entonces, hay casos, Judith, donde otro efecto que se produce normalmente es si yo no tengo bienes suficientes para cubrir la liquidación, que son el 100% de los casos. O sea, nunca la gente tiene los bienes, no alcanza para cubrir las deudas. No. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo 30 millones en deuda y tengo 2 millones en bienes. Entonces, no tengo cómo cubrir todo. En ese caso, la ley también dice, señor, si usted está trabajando y gana más de 1.500.000, 1.600.000 pesos, por 3 meses se le va a embargar el exceso. Perfecto. Entonces también otro de los efectos de la liquidación voluntaria es que yo si gano más de 1.500.000, 1.600.000 pesos, por 3 meses solamente se me va a embargar el exceso. O sea, si yo gano 3 millones, del 1,5 millones hacia arriba se me embarga todo. 1,5 millones. Hasta por 3 meses. Perfecto. Si yo gano menos de 1.500.000 pesos, no se me embarga absolutamente nada. Y queda sin deuda. Exactamente, quedo sin deuda. Perfecto. Entonces puede ser otro efecto también de la resolución de liquidación voluntaria. Como tú puedes apreciar, muchos de estos efectos van incluso a la protección del mismo deudor. Ya no te pueden hacer descuento, te pueden embargar solamente si ganas 1,5 millones hacia arriba, pero por 3 meses más. Claro. Solamente, no más de 3 meses. No más de 3 meses. Si ganas menos de 1,5 millones no te embargan. Si te descuentan dinero por planilla después de la liquidación, te devuelven el dinero. Entonces, hay varios efectos positivos y obviamente uno de los efectos negativos es que yo no puedo vender esos bienes que señalé en la liquidación por un efecto obvio, porque el liquidador tiene que tomarlos, venderlos y pagarle a los acreedores. Ya. Ángel, háblanos un poquito de cómo intervienen los acreedores en este proceso de liquidación voluntaria. Perfecto. Obviamente que hay personas a las que se les debe, empresas a las que se les debe. Entonces, el acreedor ya no es lo mismo que ocurre hoy día en un juicio civil, en un juicio de cobranza, donde el acreedor está con el abogado demandante apurando al receptor judicial y a carabineros para que vayan a embargar bienes. Es decir, el acreedor no tiene ni siquiera esa facultad. ¿Qué es lo que hacen los acreedores? Van a una junta, Judy, que se llaman las juntas de acreedores, ordinaria o extraordinaria. Y lo que hacen es decir, ya, ok, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo nosotros para llevar el procedimiento, para el tema de los pagos? ¿Quién tiene derecho o no tiene derecho? Mira, yo tengo una hipoteca, voy a hacer valer mi hipoteca para que me paguen en primer lugar. En realidad tienen pocas facultades los acreedores y lo que tienen que hacer ellos también es verificar sus créditos, decir, ok, señor, aquí está lo que me deben, porque si se rematan los bienes, esa verificación acredita que me pueden pagar con ese remate de bienes. Entonces, como digo, el acreedor ya no tiene esa facultad de demandar, de pedir carabinero, de pedir fuerza pública. En realidad se somete a este procedimiento, verifica sus créditos y asiste a las reuniones de acreedores, no más que eso. Perfecto, Ángel. ¿Y cuáles son los efectos del término del procedimiento de liquidación voluntaria? Súper, ya estamos avanzando por el procedimiento de liquidación voluntaria, que lo hemos hecho de una manera muy pedagógica. Entonces empezamos con la liquidación, ¿te diste cuenta? Sí. Los efectos de la liquidación, luego qué pueden hacer los acreedores y llegamos al final del juicio. Entonces, ¿cuál es el efecto del término del procedimiento? ¿Qué es lo que yo gano como deudor por someterme a este procedimiento de quiebra como persona natural? Bueno, una vez que se dicta la resolución de término, ¿te acuerdas que te dije que este procedimiento era típico? Porque empieza con una sentencia de liquidación, sí, y al final se dicta una sentencia que se llama sentencia de término. Perfecto. Entonces, una vez que se dicta esa sentencia de término,
y que obviamente está firme de ejecutoriedad, es un término jurídico que no vamos a entrar más allá en el detalle de lo que significa firme de ejecutoriedad, se entienden extinguidos por el solo Ministerio de la Ley. Escucha bien, Judith. Se entienden extinguidos por el solo Ministerio de la Ley y para todos los efectos legales, los saldos que hayan quedado de esas deudas. Es decir, si yo debía 30 millones, tenía 2 millones en bienes, remataron los 2 millones, no alcanzó para pagarle, pero ni un 10% a cada acreedor. Claro. Cuando termina el procedimiento, el tribunal dicta la resolución de término. Y al dictar esa resolución de término, lo que hace es declarar que todos esos saldos de deuda quedan perdonados. Claro. Finalmente, no importa cuánto es lo que se liquidó, sino que queda sin deuda. Se extinguen todos esos saldos. O sea, si yo tenía 2 millones en bienes, tenía 30 millones en deuda, quedaron 28 millones, el tribunal dice, señor, el deudor cumplió con someterse a este procedimiento que dice la ley, entregó todo lo que tenía. Yo lo que hago es declarar que toda la deuda está extinguida. No solamente eso, Judith, no solamente eso. Hay otro efecto que es que declaran a la persona como financieramente rehabilitada. O sea, este procedimiento es lo mismo que una persona entre a la unidad de cuidado intensivo o a la unidad de tratamiento intensivo, ¿no es cierto? Conocida como la UTI o la UCI. Es como que entren a emergencia, ¿no es cierto? Y durante todo este tiempo lo estén tratando, lo estén sanando, y al final el tribunal dice, ya, este señor ya está listo, está sano, entonces le damos el alta. Le vamos a dar el alta. ¿Y qué significa que le demos el alta? Que este señor puede volver a la vida comercial. Perfecto, Ángel. Mira, tú dijiste que la sentencia definitiva, la última, dice de término, que la persona está rehabilitada financieramente, ¿cierto? Así es. Si yo tenía deudas, ¿cierto?, que estaban registradas, ¿qué pasa en ese momento? Porque hay un registro en DICOM también de nuestras deudas. Hay varias empresas en nuestro país. Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que no estén esos registros? Porque finalmente ya estoy rehabilitado financieramente. ¿Qué debo hacer? Perfecto. El tribunal ya dictó la sentencia. Ya dijo, señor, usted está sano. Es decir, en términos jurídicos, ya está rehabilitado financieramente. No tiene deudas. Pero la persona va a ir a DICOM, Judith, va a sacar el DICOM y le va a aparecer la deuda. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ir a todas estas entidades donde se informan deudas, ¿no es cierto? De DICOM, Equifax. Y él va con la sentencia y la certificación del término del procedimiento. Y los registros públicos y privados tienen que dar lugar a lo que dice la ley 19.628. Es decir, tienen que eliminar los antecedentes comerciales de esta persona. O sea, la persona queda sin registros comerciales. O sea, queda sin deuda, rehabilitado financieramente y no queda con deuda en el sistema financiero. Perfecto. Ni financiero ni de registros públicos de ninguna naturaleza. Ese trámite lo tiene que hacer la persona, no el abogado que está viendo todo el tema de la liquidación voluntaria. No, mira, eso va a depender del estudio jurídico. Ya. En realidad, normalmente nosotros en esos deudores lo hacemos nosotros. Ya. En algunos otros casos hay una dificultad logística. Nosotros vemos clientes en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Entonces, a veces el cliente vive en Arica o vive en Punta Arenas y nosotros no tenemos oficina en Punta Arenas. Pues se atiende de manera virtual. Claro, entonces lo atiende, porque este es un procedimiento que se puede hacer obviamente por internet. Claro. Para nosotros como abogados lo podemos gestionar todo por internet. Entonces, o por el sistema de la página del Poder Judicial, claro, ¿se entiende? Obvio. Entonces, yo tengo un cliente en Punta Arenas, no le decía, oye, yo voy a Punta Arenas a limpiar los antecedentes. No, entonces en ese caso le pasamos la sentencia a él y él hace esos trámites. Le dan las indicaciones al cliente. Exactamente, y él va obviamente a las entidades pertinentes. Entonces va a depender obviamente de la logística, si nosotros podemos hacerlo o no. Pero normalmente o lo hace el cliente cuando uno le entrega la carpetita con todo listo, porque termina el juicio, uno le entrega la carpeta y le dice, señor, este es el procedimiento, pase también por DICOM, pase por Equifax y aproveche de dejar la sentencia y usted quedó libre de toda deuda. Ángel, súper importante, las personas no pueden declararse en quiebra todos los años. No, esto no es un procedimiento es un que juego. se hizo para abusar, ni para jugar, ni para pasar el sistema por encima. La ley 20.720 establece que las personas no se pueden someter más allá de 5 años en un procedimiento, o antes de 5 años. O sea, a mí me declararon hoy limpio financieramente, empiezo a trabajar y digo, lo voy a hacer de nuevo.
No, señor. O sea, usted ya se declaró en quiebra, tiene que esperar 5 años para volver a hacerlo, porque obviamente la gente no se declara en quiebra porque quiere ni porque lo pasa bien. El deudor chileno normalmente tiene muy buena actitud para cumplir sus obligaciones. De hecho, ha llegado muchas personas que no quieren declararse en quiebra y dicen, yo quiero pagar, solo que no me dejan. Exactamente. Entonces, ahí es donde está también el proceso de renegociación. Ahí está el procedimiento de renegociación. Entonces, normalmente la gente quiere pagar sus obligaciones, quiere cumplir sus obligaciones, pero el declararse en quiebra ya es como la última alternativa. La gente no lo hace por deporte, no lo hace por hobby, no lo hace porque no quiere pagar la deuda. Y como te digo, nuestros clientes a mí me han sorprendido porque siempre llegan con la actitud de poder pagar sus deudas, con la actitud de poder cumplir con sus obligaciones. Y obviamente nosotros le ofrecemos la liquidación voluntaria o la quiebra cuando ya vemos que no hay ninguna otra alternativa. Señor, mire, nosotros como estudio jurídico tenemos 3, 4 alternativas que le podemos entregar. La verdad que de las 4, 3 no son viables. O sea, le queda solamente declararse en quiebra. Entonces le damos esta opción para que lo pueda tomar. Pero la gente siempre rehuye un poquito al tema de la quiebra. O sea, quiere hasta el último día cumplir con sus obligaciones, pero obviamente se entiende y esta ley se hizo. Y a veces no se puede. Y no porque las personas quieran dejar de pagar, sino porque, por ejemplo, sacaron un crédito y después tuvieron un problema económico y lo repactaron. Aumentó la deuda, porque cuando tú repactas tu deuda y repactas los intereses que te habían dado con esa deuda. Y después de nuevo te viste complicado, volviste a repactar y te aumentó mucho más. Finalmente, ¿cuánto puede llegar a pagar una persona de más con las repactaciones? No, mucho. Mira, yo he tenido casos que son, en realidad, uno no sabe si reír o llorar, porque son casos de película en realidad. Me ha tocado gente que ha pedido 2 millones, 3 millones en una entidad comercial y vienen a mi oficina y dicen, debo 10 millones. Ok, bueno, ¿dónde los pidió? No, los pedí en el banco tanto. Ok, ¿cuánto pidió? 2 millones. ¿Qué debe 10? No, lo que pasa es que yo pagué 3 cuotas, me atrasé y repacté. Entonces, como debía 2 millones, o sea, como me prestaron 2 millones, con los intereses subió a 3 millones y medio, ya debía 3 millones y medio. O sea, claro, me prestaron 2 y debía 3 millones y medio, pagué 3 cuotas, me atrasé y tuve que repactar. De los 3 millones y medio me subió a 6 millones y medio, 7 millones. Y ahí estaba pagando de nuevo, me atrasé, repacté y por eso debo hoy 10 millones de pesos. O sea, es increíble, impresionante la cantidad de intereses. El abuso. Sí. Es un abuso eso. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas repactan. Un consejo, no repacte. No repacte. Exactamente. Busque un consejo jurídico antes y vea las opciones legales también. Como digo, la ley de quiebra es nueva, poco conocida. No es tan nueva, tiene 5 años. Pero para los términos legales en Chile es nueva. Una ley puede tener 15 años y sigue siendo nueva. Porque una ley puede tener 70 años y es nueva. No, porque cuesta mucho que la gente incorpore el conocimiento de esa normativa y la utilice. Entonces, pasa en nuestro país que la gente normalmente no conoce sus derechos y esta es una excelente alternativa para que las personas puedan poner término a sus deudas, sobre todo hoy, en tiempos de crisis, en tiempos de COVID, tiempos donde van a caer muchas empresas, lamentablemente, mucha gente va a quedar desempleada y la gente necesita estar tranquila.